he dado clases antes, uno nunca deja de tener ese nerviosismo de hablar en público y todo, pero de repente otros no le pasa lo que a mí me pasa. Pero bueno, yo provengo de una familia que, como todos ustedes, del catolicismo. Muchos de ustedes han venido de catolicismo y bueno, he escuchado los testimonios de otras personas y solamente para aclarar algunas cosas, yo me he reído y también me he puesto triste al escuchar testimonios de gente en drogas o haciendo drogas, qué sé yo, gente que ha estado con alguna enfermedad, qué sé yo. Y también me he reído cuando hubo esta persona que comentó de Rambo saca la bazooka y cosas así. O sea, los testimonios en realidad, sea cual fuera el contexto de lo que ustedes han contado, en realidad a nosotros nos ha ayudado bastante porque nos da a entender de que así como ustedes han pasado un montón de situaciones, pues nosotros también. Y a veces nos ponemos a pensar de que, o nos hacemos una tormenta a veces en un vasito con agua, ¿no? Pero de verdad que mi testimonio no tiene mucho de cosas de ese tipo. Yo he pasado más por otro tipo de situaciones que les voy a contar dentro de un momento. Oramos primero y empezamos. Muchas gracias, Padre, por este privilegio, por este momento que nos das a mi familia y a mí de poder expresar nuestro peregrinar en este día sexto de Sukkot. Gracias por todos los presentes y seas tú, Padre, como siempre, bendiciendo y protegiendo y ayudando a cualquiera en las necesidades que tengan, ya sea económica, física, emocional, espiritual, de tu palabra. Padre, sé tú llenando y ayudándonos a todos. Gracias como siempre. Te ruego por toda esta familia que está unida hoy en la congregación y que seas tú ayudándonos y bendiciéndonos. Quedamos como siempre en tus manos, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, como les decía, yo también vengo de un entorno católico. Mi papá siempre nos enseñaba en casa cosas de la Biblia. Cuando yo era muy pequeño, recuerdo que mi papá nos regaló, a mí, que yo soy el mayor de 3 hermanos, a mis hermanos yo le llevo como 5 años al segundo y 10 años al tercero. Y mi abuela, de parte de padre, era testigo de Jehová. Y ella me regaló un librito que de repente por ahí muchos han de conocer, el libro de historias bíblicas, un libro amarillo de tapa gruesa, que lo tenía hasta bastante tiempo. Y mi papá me enseñaba las fotos, porque era un libro para niños, ilustrado, y me mencionaba, ¿no?, ciertas cosas. Y era un libro que yo apreciaba bastante. Y tenía sueños raros cuando estaba niño, siempre soñaba con cosas del fin del mundo, y me acuerdo de pequeño me iba a la cama de mis viejos y les decía, pucha, he soñado esto y tengo miedo, ¿no? Y que tendría como 7, 8 años. Pero mi papá, el militar, ya falleció mi papá, el militar y todo con su carácter así de militar, de policía, pues a pesar de que era bastante duro en su trato, una de las cosas que sí le veía a él era su decisión de enseñarnos y de también en mi casa arrodillarse solo o con mi mamá y orar, pues, ¿no? Y siempre en ese estilo de vida, a pesar de ser católicos. Cuando yo ya cumplí más o menos unos 11 o 10 años, pues prácticamente me obligaron a hacer mi primera comunión, y cuando cumplí 15 años, antes de que salga al colegio, mi confirmación. Porque todas esas cosas pues son obligatorias cuando estás en un colegio, y sobre todo yo estaba en un colegio que tenía su cura, y que enseñaba
cada cierto tiempo, creo que era los viernes o los lunes, hacía una misa en el colegio, y bueno, pues no. Entonces, yo también tenía ese contexto. Y incluso a una cuadra de mi casa, de la casa de mis padres, cuando yo vivía con ellos, hay una iglesia, es Santa María de los Ángeles o algo así se llama la iglesia, y yo participaba de esa iglesia. Yo tenía como 14 años, 15 años, y me había involucrado en un grupo, no como participante, sino como una persona que servía a otros jóvenes. Y el grupo se llamaba Perseverancia. Y teníamos nuestras reuniones, y bueno, pues no, también tenía mis conversaciones con otros jóvenes más o menos de mi edad, otros más jóvenes, otros mayores que yo. Conocí gente bastante en este grupo católico. Yo para esa edad, cuando salgo ya del catolicismo, estaría bordeando los 18, 19 años quizás, y justamente mi salida del catolicismo fue porque mi papá me regaló una Biblia. La primera Biblia que tuve fue una Dios habla hoy, que me la regaló cuando yo estaba muy, muy, muy pequeño, muy chiquito. Y bueno, los que saben de qué tipo de Biblia estoy hablando, es una Biblia que le dicen la versión popular, no en otras versiones, y tiene figuritas y cosas. Pero luego mi papá, cuando ya cumplí como 17 y 18 años, me regala una Biblia que está con mi mamá, que está dedicada, y fue una dedicación que me pusieron en la página principal, muy bonito. Y yo empecé a leer esa Biblia. Como le repito, tenía como 17, 18 años. Tampoco es que yo asistía todos los domingos con mi mamá y con mi papá a la iglesia. O sea, nos gustaba ese ambiente, a pesar de que mis hermanos sí han sido un poquito más separaditos en ese tipo de cosas, pero a mí sí me gustaba, además porque estaba involucrado. Pero cuando empecé a leer la Biblia, y curiosamente, mira, mi papá me hablaba todo, pero nunca me había puesto a pensar en leerla, ¿no? Yo solamente escuchaba lo que mi papá me decía, y es justamente lo que después me puse a pensar, ¿no? O sea, es lo que pasa realmente en las iglesias actualmente. Mucha gente cristiana o de la religión que sea va a las congregaciones, escucha el versiculito por aquí, por allá, y el sueño que tuvo el pastor y lo que él piensa acerca de ese versículo, pero cuando llegan a su casa jamás se ponen a verificar si lo que ese pastor dijo era cierto. Entonces yo estaba en una etapa así. O sea, mi papá me enseñaba todo lo que él, dentro de su cabeza y dentro de su forma de pensar, y literalmente a veces leía la Biblia y así pensaba. Entonces yo también me puse a leerla. Y empecé, me acuerdo, por el Génesis, me pareció interesante. Después llegué un poquito más al Éxodo, y cuando llego al Éxodo 20 y todo eso, me pareció interesante porque yo venía, como les repito, del entorno católico, y empiezo a leer los 10 mandamientos. Y como yo era un catequista o algo así, nunca me llamé catequista, pero sí participaba del grupo, no sé cómo me llamaba, y no me acuerdo. Entonces yo hablé con el cura, me acuerdo que le dije que por qué teníamos una imagen cuando en la Biblia te dice no te hagas imágenes, y peor, que en el catecismo sí dice, o sea, ¿por qué hay esa contradicción? Y el cura me dice, no me hagas estupideces, disculpen la palabra, me hagas estupideces, se hace estúpido y no sé qué, y cosas así. Entonces, eso hizo que yo me alejara. Mi familia me preguntaba que por qué no iba, ¿no? Pero pasaron años en que yo dejé de asistir a las iglesias y todo esto. Entonces, justamente por este tema, ¿no? De un insulto que tuvo este cura conmigo. Pasaron años, yo salí de mi casa porque ya había terminado mis estudios y me fui a trabajar. Y yo he tenido, en mi edad, he tenido casi tres lugares, básicamente donde he vivido, ¿no? Una tercera parte vivía en Lima con mis padres, otra tercera parte en el Perú alrededor por temas de mi trabajo. He vivido en Pisco, he vivido en Chancay, he vivido en Huaraz, Trujillo, Quirubilca. He estado en
un montón de sitios. Entonces eso hizo que yo me fuera de mi casa. Terminé de estudiar y al toque recibí una propuesta laboral para irme. Y yo tendría no más de 20 años o 21 años, no tenía mucho más de eso. Y me fui. Pero entre las cosas que yo cargué para irme, cargué la Biblia que mi papá me había regalado. Y la tenía siempre debajo de mi almohada, ¿no? La leía de vez en cuando, por aquí, por allá. Cuando uno está joven, pues, y vive solo, y eso también es una recomendación para los que viven solos. Yo he vivido casi, no sé, unos 12 o 13 años solo, y no es una vida fácil para aquellos que están tratando de emprender una salida de su casa, y tampoco, no estoy desestimándolos, pero tampoco estoy aconsejándolos, sino que tienen que ser bien cautos. Se lo dice una persona que ha vivido sola muchos años, y si no eres paciente, si no eres medido en tus gastos, si tú no eres preocupado en las cosas del Señor, definitivamente que te vas a perder. Y te lo digo porque cuando yo salí de mi entorno, de mi casa, empecé a vivir solo. En Pisco fui a Chancay, pero por un corto tiempo. Después viví 3 años en Pisco. Y bueno, me acuerdo que leí hace tiempo una noticia en que decían que Pisco era una de las ciudades de Perú que tenía el más alto índice de SIDA. Entonces, imagínense, había un libertinaje increíble allá. Pero fue en ese momento en que cuando llego, yo vivía en el campamento de Aceros Arequipa. Ellos me dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir aquí o te quieres ir a la ciudad? Entonces, como era joven, no quería gastar mucho, preferí quedarme en el campamento. Y luego yo tenía mi casa, me compré mi televisor y todo. Y la gente, jóvenes que vivían conmigo, no en mi cuarto, sino cerca del campamento, como yo tenía televisor, se iban a mi casa. Pero es en ese trajín en que conocí a José Luján, que era un joven que había estudiado conmigo, pero no lo veía en bastante tiempo. Y él me dice, oye Carlos, mira, acabo de llegar, me han contratado aquí también, y no sé si puedo vivir un tiempo contigo. Bien, perfecto, nos conocíamos de años, estudiando y todo, entonces no había problema. Le digo, claro, quédate conmigo. Y para esto él era cristiano, era de la Alianza Cristiana y Misionera. Para los que están en Lima, en Perú, conocen de repente esa iglesia, no sé. Y yo, pues, rebelde, pues no, yo ya había salido del catolicismo, no quería saber nada, pero sí tenía mi Biblia y lo leía. Entonces, a mí me llamó la curiosidad dentro de las cosas que él tenía, que era la música cristiana. Y en esa época, pues, todavía la música cristiana era, entre comillas, escuchable, no las cosas que cantan ahora, y los ritmos que cantan ahora y todo eso. Y me acuerdo que yo le pido, a ver, déjame escuchar esa cosa, y él me presta un cassette de Marco Barriento, me parece, y y me lo regraba en otro cassette. Bueno, ya yo me acuerdo que saqué el cassette, pero nunca lo escuché. Y ya pasó el tiempo, él se fue a mudar a otro lugar y yo salí también del campamento, porque ya en el campamento, como estaba con mucha gente, jóvenes igual que yo, pero el campamento se había vuelto ya, no sé si usar la palabra antro, porque era una perdición total, borrachera, trajían chicas y una serie de cosas. Y a pesar de que yo era joven y todo eso, no me gustaba, no me encontraba yo en esa onda. Y salí y me fui a vivir a la ciudad. Y en la ciudad había pasado casi un año y me llevé todas mis cosas, y me acuerdo que entre las cosas que me llevé estaba este cassette, que nunca lo había escuchado y había pasado casi un año. Entonces yo, de curioso, cuando empiezo a mudarme y a hacer mis cosas, saco el cassette y lo pongo. Y al inicio, pues ustedes se acuerdan, los que conocen un cassette, el primer lado pues es pura música así movida, ¿no? Los muros caen, me acuerdo que eran así las canciones. Y entonces se acabó toda la parte rápida y volteé el cassette y empezaban las partes lentas que le llaman la adoración y no sé qué.
Pero en ese momento las canciones eran súper lentas, ¿no? Que heme aquí, que yo quiero construir una casa junto a ti, y no se imaginan lo que esas canciones hicieron en mí en ese momento. Me puse a llorar como no se imaginan, agarré mi Biblia, me arrodillé, me puse mal, es tan mal que estuve tanto llora que cuando mis amigos, que ya sabían que me había mudado a la ciudad, fueron a buscarme para llevarme a una discoteca o cualquier lugar de esto que no me acuerdo, cuando abro la puerta, los ojos los tenía pero extremadamente rojos. Yo no me había percatado, pero sí me imaginaba porque había estado llorando. Y cuando me ven mis amigos, lo único que hacen es darme la vuelta e irse, porque pensaban que estaba o fumado, o drogado o algo, o como dicen en Perú, no sé si conocen el término, estaba duro. Y ellos simplemente se dieron media vuelta y se fueron. Y no me dieron más explicaciones ni nada. Pero yo no estaba ni duro ni nada de esas cosas. Yo simplemente estaba llorando porque habían pasado tantos años y no me había percatado de que habían cosas importantes en mi vida que hacer. La cosa es de que empecé a tratar de hacer una búsqueda del Señor a través de la Biblia. Obvio, I'm talking. Y se me complicaron las cosas en ese momento porque disculpen, lo que pasa es que mi hijo está jugando al costado mío y está que me mueve, me hace cosas. Y me puse a llorar, empecé a buscar, y lo que pasó lo siguiente fue buscar un lugar donde congregarme. Y es una cosa curiosa porque normalmente no sé si esa sería lo siguiente a hacer después de un encuentro de ese tipo a través de la música o lo que sea. Sin embargo, lo que quise hacer, me acuerdo que esperé un domingo y me fui a buscar una iglesia, no una iglesia católica, sino una iglesia cristiana. Y en un mismo día, en un solo día, fui a 3 iglesias. En la mañana me acuerdo que fui a una iglesia que se llama la Triple M. Daddy, what's up? Okay. Me fui a la Triple M, el Movimiento Misionero Mundial, y y me acuerdo que fui a la iglesia y me senté adelante. Y el pastor dio su prédica, su tema, y lo primero que dijo fue señalarme y me dijo: ¿por qué hay una persona aquí que se ha puesto el perfume y que no sé qué, eso es del diablo? Y me dijo una serie de cosas que de verdad me hicieron sentir bastante mal, pero a pesar de eso me quedé en todo ese rato escuchando a este pastor hablando del perfume y señalándome y todo. En esa misma tarde, ya en la mañana y en la tarde, fui a otro lugar que se llamaba la iglesia pentecostal del no sé qué, una cosa así muy rara. Y lo primero que hizo el pastor fue, a ver, hermanos, reúnanse. Era un cine, ¿no? Pero lo habían llenado de gente, y en el cine el pastor dijo Eclesiastés 5:11, algo así, una cosa así de Eclesiastés, y eso fue todo lo que mencionó. Y lo único que hizo toda la gente es empezar a convulsionar, a pensar a corretear por aquí, por allá, y si veía que se chocaban, se caían al piso. Fue una cosa bastante interesante para ver, pero no creí que las cosas fueran así. Y fueron 2 horas. Yo me acuerdo que me quedé todo el rato y fueron 2 horas de ver gente convulsionando, gritando, correteando, chocándose entre ellos. Y yo miraba desde adelante lo que pasaba. Y no podía creer que en realidad eso sea bíblico. Y me asusté. En la noche de ese mismo domingo, me fui a una iglesia que se llama IEP,
en la iglesia evangélica peruana. ¿Y para qué? O sea, parecían bautistas, tranquilazos la gente. Me acuerdo que había un pastor que tocaba su guitarra y estaba toda la gente ahí escuchando la prédica que él daba y normal, pues, ¿no? Entonces dije, ya, bacán, puede ser bonito. Pero cuando terminó el culto, vinieron un montón de señoras prácticamente a rodearme y me decían, que hermano, que esto es el otro, que jamás vayas a esta iglesia, que no sé qué, y hermano, que esto... Entonces empezaron a hablar de otras iglesias, de que la Alianza, que la IEP, que los bautistas, que ellos no creen en esto, y que nosotros sí, que acá está la palabra pura, y que no sé qué. Y de verdad que me desanimé de poder ir a seguir asistiendo a esta iglesia. Entonces, fue bastante complicado ese primer día, entre comillas, como creyente cristiano, ¿no? Entonces lo que tuve que hacer es dedicarme en mi casa a seguir estudiando y leyendo, pero llegaba el momento en que tenía que irme a Lima. Yo viajaba cada cierto tiempo a Lima y resulta que en Lima mis padres católicos, mi hermano el último lo habían invitado a una EBDB, la Escuela Bíblica de Vacaciones. Y mi hermano tenía como 11 años, creo, no me acuerdo. Yo le llevo como 10 años, él tenía como 11. Lo invitan a esta reunión de jóvenes, de niños. Y para mi sorpresa, cuando yo llego a Lima, ya toda mi familia asistía a la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces ellos me dicen, oye, ¿sabes qué? Te invitamos a la iglesia, ¿no? Te invitamos para que congregues con nosotros y no sé qué. Yo no sabía ni siquiera de qué se trataba ni nada, pero los acompañé. Entonces, lo que yo puedo entender es de que el Señor, mientras que estaba trabajando conmigo fuera, ¿no? Estaba tratando de acercarme a Él. Mi familia también era acercada de alguna manera a través de mi hermano último a la casa, a la congregación, a esta alianza. Bueno, la cosa es de que por motivos laborales yo salgo de Pisco y me voy hacia Huaraz. Y en Huaraz encontré la Alianza también y empecé a congregarme. Me acuerdo que he estado en Huaraz y en la Alianza como 8 años quizás, y participé en grupos de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y fue todo un tema interesante que ahorita les voy a contar. Antonio, un favor, ¿puedes ponerle pausa un ratito a tu grabación? Porque tengo una cosita urgente. Dame unos minutitos y regreso en un segundo, por favor. Bueno, vamos a esperar un momento a Carlos que se reincorpore. Vamos a darle un poquito de tiempo. Vamos a esperar un poquito. Aló, ¿me escuchan? ¿Aló? No. Para continuar, me fui a Huaraz y estuve en Huaraz como 8 años trabajando y sirviendo en la Alianza, y trabajé pues con los preadolescentes, con los jóvenes, y me acuerdo que el pastor nos reunía cada cierto tiempo y nos decía en las reuniones pastorales. Y en la reunión pastoral había que contarle todo al pastor, pues, ¿no? O sea, él quería saber absolutamente todo lo que pasaba. O sea, como si fuera un administrador, bacán, o sea, se puede enterar de todo, no hay ningún problema, pero ya había ciertas cosas que a mí no me gustaban. Yo había llegado ya a tener una relación con los jóvenes, sobre todo con los preadolescentes, que algunos habían sido violados, algunos habían sido maltratados por sus padres, había bastantes casos
como en una provincia, pues, ¿no? Y habían cosas personales de chicas, jóvenes de 11, 12, 13, 15 años, 18, 20 años, me contaban en lo privado, iban a mi casa en Huaraz y me contaban. Entonces habíamos creado cierta confianza, incluso teníamos las reuniones en la iglesia los sábados. Me acuerdo que estaba desde temprano porque tenía preadolescentes, después tenían los adolescentes, después al final los jóvenes, y para mí el sábado era pero súper ocupado. Y incluso durante la semana tenía una célula con jóvenes. Entonces, en esos momentos era cuando ellos me contaban cosas bastante personales. Y el pastor, pues, se molestaba porque yo, lo que es personal, pues, lo contaba. No lo contaba, lo mantenía para mí. Y yo era muy terco y le decía, no, y lo peor de todo es que lo quería que lo abra, lo que me habían dicho los jóvenes en las pequeñas reuniones pastorales, donde estaban un montón de líderes de música, de jóvenes adultos, de todas las áreas. Entonces, yo le decía, no puedo. Y toda la gente me presionaba porque no, dice el pastor tiene que saber y que no sé qué. No, le digo, yo no puedo. Y al final, bueno, quedé como el malo de que no contaba, ¿no? Pero, nunca pude, nunca dejé nunca conté las cosas que le pasaba a los jóvenes. Yo pude ayudar a algunos, otros que tenían casos muy, muy drásticos como un tema de violación y cosas así. Eso recomendaba que tendría que ser mejor hablarlo con la policía o con un abogado, cosas así. Porque lo que pasa es de que yo no lo contaba porque ya había pasado en otros casos de que tú cuentas una cosa en la iglesia y que, entre comillas, es privada y se entera todo el mundo. Entonces, pues no, pues yo no quería que cosas así pasaran, ¿no? En ese trajín, ya yo tenía una relación amorosa con una persona, y justamente por este tipo de trabajo que tenía en provincias, y además el estar viajando y estar también en una provincia con un ministerio, y mi novia era de Lima. Entonces se terminó la relación, yo tenía ya planes de matrimonio y todo, y para mí fue bastante duro. Yo estuve mal cuando se acabó esta relación, porque nosotros ya teníamos fecha para matrimonio. Yo hubiera estado casado desde el 2003. O sea, el 2003 ya hubiera estado de repente con hijos ya más grandes, no lo sé. Pero la cosa es de que pasaron varios años hasta que yo conociera a Iris. Pero en ese tiempo, me acuerdo que me invitaron yo ya no estaba con nadie, estaba solo, y me invitaron a una conferencia en Lima de jóvenes. Y en la conferencia de jóvenes yo vi pasar a una chica, y simplemente la vi pasar. Y es algo que a mí me acuerdo bien claro, porque esta chica que pasaba cerca, ni nos vimos, ella no me vio nunca nada. Me gustó muchísimo, me quedé así prácticamente enamorado cuando la vi pasar. Pero era bastante chiquilla. Iris tendría como 16, 17 años quizás en esa época. Iris conmigo nos llevamos casi 12 años, así que en la foto casi nos vemos iguales, pero no, nos llevamos bastantes años. Y yo la vi pasar a ella en esta conferencia de jóvenes, me gustó muchísimo, y curiosamente nunca supe quién era, no sabía ni su nombre, nada. Y para esto me mandan a trabajar a Argentina. Estuve trabajando en Argentina casi 9 meses, después me mandaron a Chile 3 meses, la empresa, y en Argentina me pasaron cosas también pesadas, tanto así que uno de los últimos días que yo estuve en Argentina, una chica se quería meter a mi cuarto y todo. Entonces prácticamente yo la estaba botando. La ex enamorada que tenía también quería ir a Argentina. Entonces
ya me estaban pasando cosas muy, muy, muy extrañas y todo de ese tipo. Entonces tuve una reacción autodestructiva que yo estaba orando en ese momento, me acuerdo caminando y me fui a caminar, así literalmente a caminar por cuadras de cuadras ahí en San Juan, en Argentina, y toda la gente me decía, oye, pero ¿por qué estás caminando por acá? Esto es recontra peligroso. Y yo no me importaba, yo seguía caminando a ver qué miércoles pasaba, y, y al final no me pasó nada, y después volví a regresar. Y regresaba y caminaba y caminaba. Y yo le decía, pucha, Señor, de verdad, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y después de estar orando y después, porque ya este tipo de situaciones se me estaban viniendo frecuentes, mi jefe me llama al día siguiente y me dice, no, ¿sabes qué? Te regresas a Lima, a trabajar a Lima. Y me salieron de donde estaba, de Chile y Argentina, de lo que viajaba frecuente, y me llevaron a Lima. Y en Lima, otra vez empecé a congregar en la Alianza de Lima y encontré una iglesia en Breña y para cosas así muy extrañas, ¿se acuerdan que les comenté de una chica que había visto en una conferencia hace como 2 o 3 años atrás? Pues ahí estaba. Y esta chica pues era Iris, ¿no? Entonces la conocí mejor, me acuerdo que ella estaba en un grupo de jóvenes, ella era parte del liderazgo de jóvenes. Ella también había separado sus grupos, ella enseñaba a jóvenes y yo, toda la gente me decía, oye, tú no deberías estar acá, tú deberías estar a jóvenes adultos, porque de verdad yo estaba ya un poquito pasado, y pero yo quería estar en los jóvenes, y es más, quería estar en la célula de ella, y me invitó a asistir a sus clases y normal, empezamos a conocernos un poquito más, pero el problema fue de que en la iglesia ya empezaron los problemas. En la iglesia, por ejemplo, Iris tenía un ministerio ella iba a los colegios. Ella iba a colegios, no le había dicho a nadie en la iglesia, pero ella iba a los colegios a hablarle a los jóvenes. En la hora de OVE, no sé si ese curso lo hay en todos sitios, pero en Perú sí hay, orientación del bienestar del educando. Entonces, como es una hora o media hora en que los profesores no hacen nada, entonces esa hora ella la había pedido a los colegios estatales de Breña y ella iba y enseñaba a los jóvenes. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mira, a mí también me gusta este tema y vamos. Y yo también me incluí al tema de ella y nos íbamos a los colegios a enseñarle a los jóvenes, que no eran cristianos, que no eran nada, simplemente eran de colegios. Pero esto no era patrocinado por la iglesia, sino a un grupo que se había unido, que habían visto había visto un tema importante en la juventud de los colegios estatales y habían pedido las horas y cada uno se repartía un colegio y iban. Entonces, cuando se enteró el colegio que Iris y yo íbamos a los colegios, la iglesia se enteró de que nosotros íbamos a los colegios, lo primero que hicieron era, ¿por qué ustedes están yendo allá? Ustedes tienen que esperar a que la iglesia vaya todos juntos. Entonces, cuando se hizo la propuesta para que la iglesia vaya, pues nadie quería ir. Nadie. Entonces, como nosotros insistíamos en ir, y empezamos a ir, la iglesia nos llamó la atención. Tanto así que el pastor fue al encargado de este grupo que iba a los colegios y le dijo, no, que esa mujer que está yendo, Iris, es así, y hablar pestes de ella. Entonces hubo como especie de una disciplina, que le llaman así en las iglesias, ¿no? Una disciplina por ir sin que hayamos sido mandados por la iglesia. Bueno, nosotros no nos importó, simplemente seguíamos yendo. Y el pastor me llama y me dice, oye, ¿por qué estás ganando para otros? Y eso fue, me acuerdo su cara y todo que me decía, ¿no? ¿Por qué estás ganando para ellos, no? Pero nosotros no estábamos ganando, simplemente estábamos tratando de evangelizar a jóvenes, que incluso, miren, han pasado tantos años, ya yo tengo con mi esposa casado ya 10, 11 años, y
Estuvimos eso, ya son casi 14 años, y hay varios chicos de los que conocimos que aún nos escriben. Era de un colegio que estaba en Melitón Carvajal, creo que se llama, no me acuerdo el colegio, y hasta ahora nos escriben, nos cuentan cómo están. Claro, cada uno ha hecho su vida, ¿no? Pero nos comunicamos hasta hoy. Entonces, la iglesia prácticamente nos limitó, nos dijo no pueden ir, que están ganando para ellos, para esta asociación, y se molestaron. En esa época, me acuerdo, un 1 de agosto, ya había cierto acercamiento ya con Iris, y yo ya le decía, ¿no?, que había un interés por ella y todo, y un 1 de agosto yo le digo, mira, vamos a orar, démonos un mes y ver cómo vamos, ¿no? O sea, para saber si podemos estar o no como enamorados. Y me acuerdo que al mes siguiente, el 1 de septiembre, ya nos dimos nuestro primer piquito y todo, y ya estábamos como enamorados. Y para esto nosotros ya le estábamos comentando al pastor de jóvenes de la iglesia a la que asistíamos, de la alianza, de que nosotros estábamos en interés de una relación, y ellos estaban tranquilos y estaban recontra felices. Sin embargo, cuando se enteró el pastor principal y el pastor que había un montón de pastores, el pastor no sé cómo se llama, de matrimonios creo, y otro pastor, el pastor principal, se molestaron, y tanto así que nos disciplinaron, nos dijeron, no, que acá el que se tiene que enterar primero de todo es el pastor, y él no había dado su visto bueno, y se molestó tanto que nos disciplinó otra vez. Entonces, me acuerdo que yo no le encontraba la razón de su disciplina, entre comillas, ¿no? Porque la disciplina, te disciplina, no puedes tomar la Santa Cena, que no puedes hacer esto, no puedes cantar, no puedes bailar, no puedes hacer nada, pero sí tienes que diezmar, ¿no? Tu diezmo no puede faltar. Entonces, yo no me importó mucho, y a Iris tampoco, el tema de que nos hayan disciplinado. Nosotros seguíamos con una relación de enamorados, novios, ¿no? Y me acuerdo que en esa época yo ya tenía bastante interés en entrar al seminario bíblico. Entonces, empecé a averiguar lo del seminario bíblico, empecé a averiguar qué hacer, cómo ingresar, qué requisitos necesito. Entonces yo tenía todo, tenía la plata, tenía las fotos, tenía todo tenía, pero lo único que no tenía era la carta pastoral. La carta pastoral era necesaria para poder entrar al seminario de la misma iglesia a la que yo estaba asistiendo. Y el pastor simplemente me la negó. Y después, cuando yo ya hablando con él y le digo, por favor, pero yo quiero estudiar ya a otro nivel. O sea, yo he dado clases en la iglesia, he estado, he predicado en algunas ocasiones, pero yo quiero algo más, ¿no? O sea, no me quiero quedar con esas migajas, quiero más. Y por eso yo quería, de todas maneras, entrar al seminario. Y el pastor me dice, no, lo único que tú puedes hacer ahorita es para que entres al seminario, es primero un examen psicológico. Y le digo, ¿qué? ¿Un examen psicológico para entrar al seminario? Le digo. Y además me dijo, y además necesitas la carta pastoral que yo te voy a dar. Y si es que yo te la firmo, tú estás obligado a hacer exactamente todo lo que yo te diga. Entonces, como yo no estaba de acuerdo con esto, me quedé frustrado porque yo quería realmente entrar al seminario. Y seguía asistiendo a esta iglesia. La cosa es de que yo tenía ya cierta edad, me parecía injusto, y empecé con mi esposa, o con Iris en ese tiempo, de novios. Me dice, ¿sabes qué? Pero la alianza no es la única, ¿no? O sea, puedes entrar a cualquier seminario. Y efectivamente, empecé a buscar seminarios por todos sitios. Había el seminario internacional, había el seminario de la Bautista, de la IEP. Todas las iglesias tienen su escuela, ¿no? Su seminario. Todos enseñan Biblia. Todos pagas, pero todos te piden la dichosa carta pastoral. Si no la tienes, no puedes ingresar, así seas tú de otra iglesia. Entonces,
estaba mal. La cosa es de que conocí a unos extranjeros, a unos misioneros, y estos misioneros nos invitaron a estudiar en su seminario, y su seminario era gratuito. Y lo único que nos pidieron, ¿sabes qué? Era, ¿tienes su Biblia? Sí, ya, listo. Eso es lo único que necesitas. Y teníamos clases desde las 8 de la mañana de los sábados hasta casi 7 de la noche del sábado, y el domingo mediodía. Y así y ir a verso por verso. Claro, el único problema de este seminario, de la iglesia Mayor Gracia, Greater Grace, era pues su énfasis justamente en la gracia, ¿no? Y bueno, su enseñanza pues era básicamente basada en ese tipo de cosas. Era bastante que la gracia era todo, que tú podías hacer lo que quieras y la gracia te cubre, lo que se enseña actualmente, ¿no? Pero estuvimos casi un año en esta iglesia. Fue bastante aprendimos mucho del tema de cómo llegar a una persona cuando tú le quieres predicar, pero el tema que enseñábamos pues también era bastante fuera de lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora lo entiendo así, pero definitivamente no estaba bien. Justo en esa, justamente en ese momento, disculpen, justo lo que pasa es que mis hijos están haciendo de las suyas acá y estoy un poquito distraído por ellos también. Bueno, fue en ese momento cuando ya estábamos casi un año asistiendo a esta iglesia de Mayor Gracia, en que nos decidimos con mi esposa a ir a visitar a los de la Alianza, pues, ¿no? Que era la iglesia donde habíamos estado tantos años, habíamos servido y todo, y nos atendieron afuera, en la calle, y salió el pastor y lo único que nos dijo fue, ¿ahora qué están haciendo y por qué se han ido ustedes a ganarse para otras personas? Y justamente fue lo que escuchamos y dimos media vuelta y nos fuimos, ¿no? Porque, o sea, nosotros fuimos para visitarlos, para verlos cómo estaban y contarles también porque nosotros estábamos ya por irnos a Australia. Pero lo único que recibimos de ellos en ese momento fue, ustedes se han ido y están ganando para otros. Bueno, cuando todavía estábamos en la Mayor Gracia, nos casamos con Iris. Tuvimos una ceremonia bastante bonita con ellos y disculpen. Y bueno, nos casamos y estuvimos unos días de casados en mi casa, porque yo ya tenía mi casa, y justo pues nuestras madres nos venían a visitar y todo, entonces como que era un poquito impositivo, un poquito ya demasiado. Nuestras familias nos querían ya que tu hijo se va a llamar así, que tienes que comer esto, que lo tienes que criar así. Entonces con mi esposa decidimos, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir y escogimos Australia. Y lo que supuestamente una aplicación que nos dijeron iba a durar como 6 meses o más, duró 6 días. Y en 6 días estábamos ya saliendo de Perú recién casados. Y llegamos a Australia y nos despedimos de todo el mundo en Perú. Y lo primero que hicimos es buscar una iglesia. Y la primera iglesia que fuimos fue el New Life o Nueva Vida. Y pues esta iglesia pues definitivamente básicamente como la bautista, como la pentecostal que les conté inicialmente, era de latinos, pero también había relinchos, había corteaderas, había gente que corría por aquí por allá. Pero en la parte de la prédica el pastor pues predicaba, no tenía su prédica, todo. Con Iris decidimos quedarnos. Estuvimos como 4 o 3 meses más o menos, conocimos gente allí, pero
básicamente no nos sentíamos a gusto, no veíamos que hubiera algo como que sea de acuerdo a lo que está en la Biblia. Ilaya, libre entender. Entonces, empezamos a buscar en internet y ahí fue el tema es de que cómo encontramos a Antonio. Lo primero que busqué en internet fue estudios bíblicos verso a verso. Y aunque no lo crean, lo primero que encontré fue una Biblia verso a verso atea y que solamente se dedicaba a explicar verso a verso cómo la Biblia estaba errada. Era una mujer atea que explicaba eso, ¿no? Prácticamente tenía toda la Biblia explicada, pero explicada de cómo no era cierto todo lo que la Biblia decía. Entonces, obviamente no era lo que yo quería, pero me frustró bastante ver que no encontraba, y ustedes pueden entrar a buscar verso a verso hace como 15 años atrás, o 10 años atrás, o más años atrás, y era muy complicado, porque no había estudios de ese tipo. Luego de tanto buscar, encontré otro ministerio, y empecé a escucharlo, también tenía sus verso a verso, pero el problema es de que cuando yo ya hablé con esta persona que dirigía el grupo, está en México, y ellos me invitaron, me mandaron una carta de membresía donde decía que tenía que pagar no sé cuánto mensual y algo así, y como que era algo obligatorio, no me acuerdo ya, pero sí estuve escuchando los estudios bíblicos, uno por uno. Me acuerdo que empecé de Génesis, llegué hasta el libro de Reyes, escuchando versos, horas de horas escuchando cosas, pero por un motivo especial quería escuchar algunas cosas de Apocalipsis, y adelanté mi estudio hasta Apocalipsis y encontraba ciertas diferencias entre lo que se predicó en Génesis y lo que se decía en Apocalipsis, y es ahí donde yo empiezo a escribirle al de contacto, ¿no? Y para esto me escribía Antonio Miranda, pero y él me escribía, me respondía mis consultas, ¿no? Y creo que él también en esa época estaba en un proceso de salir de este grupo. No sé cuánto tiempo más se quedó, o si había salido ya en ese momento, pero yo también como que no me cuadraban algunas cosas, y Antonio me invita en esa época a través de unos links, me mandaba un email con un link en esa época, porque no había un link abierto ni nada, y a través de ahí enseñaba. Entonces, tenía la clase con él tenía clases no de verso a verso, sino de temas específicos, ¿no? Y me enseñaban, pues, estaba con un grupo que en esa época era Elijah, please I'm talking. Éramos un grupo como de cinco personas, 6 personas, éramos bastante pocos. Creo que los únicos varones éramos Antonio y yo, y después eran puras mujeres. Por eso de que cada año, cuando ya Antonio forma este tema de Cielos Nuevos y Tierra Nueva y todo eso, y yo también me junto al grupo, éramos como máximo 10, 11 personas, me acuerdo de Lipsy, y bueno, de otras personas que estaban ahí, y todos hemos crecido. Algunas cosas pensábamos antes, conforme ha pasado el tiempo y interpretando un poco mejor la Biblia, hemos cambiado algunas cosas, pero seguimos en el camino y seguimos en la búsqueda. Ahora, en ese tiempo en que nos reuníamos en casas, a través del internet con Antonio, Antonio tuvo la gentileza conmigo de, yo le pedí, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo necesito aprender, pero necesito aprender desde básico, pues, porque yo, de verdad, yo quería aprender y no sabía nada. Cuando yo escuchaba las clases, yo decía, todo lo que he aprendido en las iglesias cristianas, pues nada, no era ni siquiera el 1%, era nada. Entonces, me acuerdo que me conectaba con él por Skype, o por no sé qué otro medio, creo que era Skype, y nos reuníamos a cierta hora, a pesar de que
Antonio teníamos diferencia horaria, ¿no? Entre México y Australia son 15 horas. Entonces creo que él era temprano en la noche o temprano para mí en la noche y para él bien tempranito en la mañana, pero nos reuníamos y me enseñaba la Biblia verso a verso. Y me acuerdo que cuando él empieza a enseñarme Génesis y todo eso, yo le digo, pero mira, tú me hablas de términos que no conozco. Y entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Primero enséñame términos, porque yo de verdad los términos los tengo bien, no conozco. Y empezó a enseñarme algunos detalles, algunas cosas, y así estuvimos en varias clases. Nos reunimos ciertos días y me enseñaba. Pero justo en esa época creo que Antonio empezó a laborar en algún lugar y tuvimos que cortar las clases. Y lo peor de todo es que creo que a Antonio lo estafaron, no me acuerdo, creo que en ese trabajo, a pesar de que, le habían dicho que le iban a pagar, algo así, y creo que no te pagaron, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero y las clases también se vieron interrumpidas. La cosa es de que luego de eso, mi esposa también me dice, oye, pero nosotros también necesitamos estudiar acá, ¿no? Y me puso un ultimátum, ¿no? De que deberíamos tener ya un grupo, al menos aquí en la casa, para estudiar, o al menos entre nosotros. Y esos días en que mi esposa me dice eso, me acuerdo que fuimos a la calle, a una zona que se llama Surfer Paradise, y conocimos a una mujer que se llama Miyuki, que ella estaba justamente en la calle predicando en la calle, así como hacíamos nosotros cuando estábamos en Perú, pero ella lo hacía a gente que hablaba en inglés. Pero para nuestra suerte, esta señora tenía un inglés básico y nos pudimos comunicar con ella. Pero nosotros le decíamos, mira, nosotros somos de Perú y queremos estudiar Biblia y queremos enseñar también. Y justo ella llamó por teléfono en ese momento a una persona que se llama Yusara y a otra persona, Gustavo, por teléfono. Y nosotros, ellos eran de Perú y de Brasil, y lo primero que a los días nos llaman por teléfono ellos y aparecieron en nuestra casa para empezar a estudiar. Entonces, y así se empezó a formar el grupo en la casa, en mi casa, en Australia. Llegamos a ser como 7, 8 personas. Estudiábamos todos los Shabbat y justo no se cruzaba con las clases de Antonio, porque nosotros teníamos las reuniones los sábados en la noche, pero nosotros el domingo en la mañana teníamos la reunión con Antonio, pues no, vía internet, porque recuerden que nosotros estábamos a 15 horas de diferencia horaria. La cosa es de que en ese momento también Antonio me invita a predicar en la página, y yo pensé pues que me iba a invitar a predicar temas sueltos por aquí y por allá, pues, ¿no? Y lo primero que Antonio me dice, bueno, vas a enseñar Torah. Y no se imaginan lo muerto del miedo que estaba de enseñar Torah todas las semanas. Y aunque no lo hice, aunque no lo hice al nivel que él tiene en la actualidad, sí avancé con Génesis, con Éxodo, con Levítico, pero mi esposa justo se embarazó. Y su embarazo de ella fue bastante complicado. Tuvo hiperemesis aguda o algo así, y fue un tema que se bajó muchísimo de peso. Estando embarazada, pesaba como 40 kilos, comía una fresa, 2 fresas al día. Yo tuve que, prácticamente no podía ni comer ni en la calle, ni en la casa, ni nada. Tenía que comer cosas totalmente sin sal, sin ajo, sin cebolla, sin nada. Mi champú le molestaba, le generaba náuseas, vomitaba todos los días. Dio a luz con casi 47 kilos y era un tema de llevarla a Iris casi todos los días al hospital. Yo tuve que cambiar mi horario en el trabajo. Yo trabajaba de día, pedí trabajar de noche, trabajaba toda la noche y llegaba de día solamente para cuidarla, y en la noche ella dormía y así estaba, ¿no? O sea, fue terrible. Y yo en esa época yo me sentí bastante mal porque yo estaba dando clases en Cielos Nuevos
y aunque avanzamos bastante, no llegué a terminar toda la Torá. Creo, no recuerdo bien, pero creo que me quedé en números, a inicios o a mediados de números, no recuerdo, y Antonio tuvo que terminar o iniciar una nueva serie, pero fue triste para mí, pero sí logré aprender bastante y eso me sirvió. Pero los grupos, el grupo que tenía en la casa sí continuaba. Ese grupo sí, sí lo teníamos, era todas las semanas, no había problema, pero lo que sí tenía en enseñar Torah a través de internet, eso se me había complicado y habían días en que yo le decía a Antonio, ¿sabes qué? Me estoy yendo al hospital. Incluso me acuerdo que di una clase y Iris estaba en el hospital, pero no me dejaban entrar a verla. Entonces yo regresé a mi casa, di la clase y apenas terminó la clase me fui y otra vez regresé al hospital. Y así estaba en esa andanza. Hasta que al final nació nuestro primer hijo. Miren, con Iris hemos pasado un montón de cosas. Su embarazo fue bastante malo, estuvo no sé cómo le llaman cuando antes de que dé a luz, creo que es tiempo de espera, parto, no me acuerdo cómo se llama el tiempo antes de que dé a luz, pero nosotros estuvimos casi 2 días. 2 días en que ella estábamos en el hospital y no estaba en 3 o 4 de dilatación, pero no podía dilatar más. Y le tuvieron que hacer un rayos X y todo, y nosotros estábamos asustados porque un rayos X no se le hace a un niño, a una embarazada, pero sin embargo lo hicieron. Y al segundo día, me acuerdo, un sábado en la noche, un 5 de octubre, nace nuestro primer hijo. Salió con vacuum, porque tampoco salía, todo fue parto natural, y no podía salir el bebé, y ya se estaba asfixiando, le estaba dando taquicardia y todo, pero al final salió. Y acá está a mi lado el loco y está mirándome y mi hijo mayor está ahorita desesperado porque no entiende que estoy hablando por teléfono. Bueno, la cosa es de que continuábamos con las clases en casa, pero ya era un poco más complicado. El tener un bebé, a veces también nosotros primerizos, nos ayudó muchísimo el tema de tener gente en la casa, porque en algún momento ellos iban y nos ayudaban, pero seguíamos estando solos porque nosotros no teníamos ni familia ni nada en Australia, solamente estaba Iris y yo. La cosa es de que ya para esas épocas decidimos con Iris, ¿sabes qué? De una vez el segundo, ¿no? Que es Obi, que está justo con Iris en la foto, y se embarazó otra vez. Y otra vez el tema de la hiperemesis, de los vómitos y todo, fue bastante complicado el segundo embarazo también. Para esa época yo ya trabajaba en 2 lugares. Y me acuerdo que Iris, ya cuando estábamos ya en el 9º mes, me llama por teléfono al trabajo. No me llama a mí, sino llama al trabajo y yo pues decía, no, ya, díganle que ahorita yo estoy yendo ya. Yo ya la llamo más tarde. Y me llaman y me dicen, no, Ana, dime esto, tu esposa ya está en labor de parto. Y entonces me fui a mi casa y parto, también lo hicimos, también lo hizo ella natural, no fue cesárea ni nada. Y llegamos al hospital y a las 2 horas nace Obi. No hubo tiempo de epidural, no hubo tiempo de nada. Yo la veía a mi esposa deshecha. Fue bastante complicado segundo, pero al menos salió rápido. A las 2 horas ya había nacido Obi con nosotros. Bueno, básicamente así fue nuestro trajín en Australia. Nosotros empezamos a estudiar con cielos nuevos, como les digo, hace ya casi 12 años, con un inicio bastante rústico para mí, porque ya creo que Antonio venía enseñando mucho más, y yo tenía que borrar toda la base bíblica que tenía de iglesias católicas y de iglesias cristianas, ¿no? Y volcar todo eso para meter cosas nuevas. Ahora, cuando estuve en Australia, no fue la única iglesia a la que fuimos Nueva Vida. Cuando yo empecé a estudiar,
uno de los requisitos era de que yo también estuviera sirviendo en una iglesia, porque el sitio donde yo estudiaba cuando estaba en Australia era como especie de un seminario, te pedían un estudio bíblico, porque estaba ¿cómo se llama?, patrocinado por iglesias. Entonces, conocí a un pastor de una iglesia del Power, no sé qué cosa, una cosa muy extraña, y el pastor tenía ideas bastante raras. Él era de los que, me acuerdo de una de las prédicas que él dio, de que él dice que oraba por 20,000 o 15,000 dólares. Entonces él decía, no, yo he orado por esto y mira, ya está, mis 15,000 dólares al toque llegaron. Entonces toda la gente dentro del grupo decía, no, entonces yo puedo orar por una camioneta, por supuesto, ora por tu camioneta, vas a sacar el toque viene tu camioneta, y cosas así. Entonces, y cosas como esas eran lo que a mí no me gustaba, pero era un requerimiento de donde estaba estudiando. La cosa es de que al final me expulsaron de este sitio porque el pastor me preguntaba cosas y yo no le iba a sentar, yo no le iba a decir, sí, yo creo ciegamente lo que tú estás diciendo. Yo le decía, mira, yo creo esto y creo esto. Y él no estaba de acuerdo. Su esposa de él era una mujer aborigen, obviamente ya más citadina, no aborigen, pero sí tenía las costumbres de su grupo aborigen, ¿no? Y tomaban sangre y cosas así, comían sangre, tomaban la sangre, porque era una parte de un ritual que ellos tenían de su grupo aborigen. Entonces yo le decía, por ejemplo, mira, la Biblia dice que no debemos comer sangre, ¿no? Y en este caso, ella sí lo hace. Y él me decía, no, es que ella tiene sus usos y costumbres y de su tribu, y yo no, eso no se debe cambiar, que así nos ama el Eterno, ¿no? O sea, no debemos cambiar nada de eso. Y esas eran cositas que a mí no me gustaban. Al final me expulsaron, yo también agarré, justo ese día que me expulsaron, yo también dije, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, muchas gracias. Bueno, yo sé que necesito el patrocinio y todo, pero no puedo, ¿no? Y en una cafetería que era parte de una iglesia, me puse a trabajar ahí y ellos me dijeron, no importa, mientras tú trabajes en la cafetería, no necesitas ir al culto, no necesitas nada, nosotros somos tus patrocinadores. Entonces trabajé en la cafetería, ellos me firmaban mi patrocinio de ser, entre comillas, de la iglesia, pero no estaba obligado a asistir, siempre y cuando yo haga los cafés y todo en la cafetería, tipo Starbucks, una cosa así. Y en este sitio donde yo estudiaba tenía tiempo bastante holgado, bastante holgado, tanto así que tenía un día completo en el que yo me dedicaba a preparar mi tema que iba a dar el sábado a la gente que iba en mi casa, y me ponía a estudiar y preparaba todo mi tema, y cuando tenía preguntas le mandaba un email a Antonio y Antonio me respondía, ya, sí, es esto. Me acuerdo que era la manera en que nos comunicábamos. Me acuerdo también que en las épocas de Sukkot dábamos el peregrinar, pero de un tema, de un personaje bíblico, y éramos pocos hombres, éramos como 10, 12, por eso que cuando ahorita veo que son como 270, me alegro bastante y que haya tantos que hayan podido contar sus testimonios. Pero así, ahora yo ahorita me encuentro en Perú. Mi padre falleció y mi madre se puso mal. Ese fue el motivo básicamente por el que regresamos a Perú. Mi madre tiene en este momento Alzheimer. Nosotros regresamos justamente por eso, porque ya nadie la estaba cuidando, y tuvimos que dejar toda nuestra vida que teníamos allá para venir a Perú. Pero acá también empezó otra travesía, ¿no? Se nos complica el tema laboral. Yo de verdad con vivir una vida de creyente en Perú es bastante complicado por un tema de los horarios. O sea, acá te dicen que trabajas 48 horas, pero en realidad trabajas mucho más. Y las exigencias de horarios son muy altas, y además de los tráficos, ¿no? Yo puedo salir a veces en la mañana, a las 6 de la mañana, y a veces puedo llegar a las 7, 8 de la noche, solamente por el tráfico. Y eso que salgo a mi hora, 5:30. Entonces, es algo que yo extraño bastante de lo que yo tenía en Australia, donde trabajaba
una cantidad de horas que era mucho menor y todo estaba cerca, no había tráfico, llegaba a mi casa, pasaba tiempo familiar y todo. Entonces, celebrar Shabbat es a veces un poco complicado porque yo a veces llego a las 7:30. Entonces, en Lima el tráfico es horrible y para las santas convocaciones ni qué decirse, pues no, o sea, pide para que veas un día que necesites, no, estás loco, ¿cómo hagas? No, los días no te los dan. Entonces, por ejemplo, para Yom Kippur, simplemente como yo trabajo viajando a veces, entonces simplemente falté. Así, ya como no me iban a dar mi permiso, simplemente falté. No fui al trabajo y desprendí la computadora que me da la empresa y los que estaban en Lima pensaban que yo estaba en Huaraz, los de Huaraz pensaban que yo estaba en Lima y los de Trujillo pensaban que yo estaba en Lima. Entonces al final de cuentas solamente dejé mi máquina prendida y ya pues no, esperando que me digan ya se dieron cuenta y me van a votar cuando llegue el miércoles, el jueves, ¿no? Y al final de cuentas pues no, como todo el mundo pensaba que yo estaba en algún lugar y porque me veían conectado, entonces ya pues pude no tener problemas en las santas convocaciones, tanto para Yom Teruah, para Yom Kippur, para el primer día de Sukkot y espero también para ahora, para el último día de Sukkot. Pero así, o sea, de verdad con mucho respeto con las personas que trabajan en Lima, es bien complicado celebrar las santas convocaciones aquí. Y eso es uno de los motivos también que están haciendo que nosotros tentemos salir nuevamente. Bueno, ese básicamente es nuestro peregrinar y trajinar aquí en la tierra. Hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo, no nos hemos desanimado, ha habido caídas, ha habido maneras en levantarse también, pero seguir adelante confiando en el Eterno. Sí, bueno, eso es básicamente lo que puedo contarles acerca de mi familia y mío también, ¿no? No ha sido fácil tampoco para nosotros, sobre todo ahora en Perú, pero ahí a pesar de eso seguimos avanzando. Sí, bueno, les dejo con el siguiente testimonio. Cuídense y saludos a todos.